Hechos 19. Y mire, es especial esta palabra. Y obviamente cuando uno enfrenta a quien tiene que enfrentar, el enemigo es el que no le gusta, porque él quiere pasar siempre desapercibido. Y nosotros tenemos que meternos a poder entender espiritualmente y discernir. La palabra nos habla de discernir. Discernir es distinguir, es poder ver entre las cosas y poder saber qué es cada cosa, poder diferenciar una cosa de otra. Hoy quiero hablar, aunque tiene algo que ver, pero no específicamente, porque yo ya hablé para la familia y las madres el día viernes, pero hoy vamos a hablar de la Reina Madre, que no tiene nada que ver con el Día de la Madre, pero Dios sabe por qué hace las cosas, y puso esta palabra porque es algo que tiene que ver con la necesidad de advertirnos y de ser guiados por el Señor en todas las cosas. Vamos a leer Hechos 19, algunos versículos. Téngalo abierta la Biblia. En el versículo 1 del capítulo 19 dice: Apolo estaba en Corinto. Pablo cruzó la región montañosa y llegó a la ciudad de Éfeso. Allí encontró a algunos que habían creído en el Mesías. Le preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron: no, ni siquiera sabemos nada acerca del Espíritu Santo. Y Pablo dijo: ¿por qué se bautizaron ustedes? Ellos contestaron: nos bautizamos por lo que Juan el Bautista nos enseñó. Pablo le dijo: Juan bautizaba a la gente para pedir perdón a Dios, pero también le dijo a la gente que tenía que creer en Jesús, quien vendría después de él. Cuando ellos oyeron esto, se bautizaron aceptando a Jesús como su Señor. Pablo puso sus manos sobre la cabeza de esos 12 hombres y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y a profetizar, es decir, dieron mensajes de parte de Dios. Vamos al 16, por favor, al 11, perdón. Y dice: en la ciudad de Éfeso Dios hizo grandes milagros por medio de Pablo, y la gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y lo ponían sobre los enfermos y se sanaban. También ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús para expulsar de la gente los malos espíritus. Decían a los espíritus: por el poder de Jesús, de quien Pablo habla, les ordeno que salgan. Esto lo hacían los 7 hijos de un sacerdote llamado Esceva. Pero una vez un espíritu malo le contestó: conozco a Jesús, también conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Enseguida el hombre que tenía el espíritu malo saltó sobre ellos y comenzó a golpearlos, de tal manera los maltrató que tuvieron que huir completamente de ese lugar, completamente desnudos y lastimados. Vamos al 23, por favor. Dice: por aquel tiempo los seguidores de Jesús tuvieron un gran problema, provocado por un hombre llamado Demetrio. Este hombre se dedicaba a fabricar figuras de plata y sus ayudantes ganaban mucho dinero con la diosa Artemisa. Demetrio se reunió con sus ayudantes y también con otros hombres que se dedicaban a hacer cosas parecidas y le dijo: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo para vivir bien, pero según hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando a la gente de Éfeso y de toda la provincia de Asia. Según él, los dioses que nosotros hacemos no son dioses de verdad, y mucha gente le ha creído. Pablo no solo está dañando nuestro negocio, sino que también le está quitando la fama al templo de la gran diosa Artemisa. Hasta el momento ella es amada y respetada en toda la provincia de Asia, y presta atención, y en el mundo entero. Escuchó: en Asia y en el mundo entero. Pero muy pronto nadie va a querer saber nada con ella. Cuando ellos oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron: ¡viva Artemisa, la diosa de los efesios! Entonces toda la gente de la ciudad se alborotó, y algunos fueron y apresaron a Gayo, Aristarco, los 2 compañeros de Pablo que habían venido a Macedonia, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar para hablar con la gente, pero los seguidores de Jesús no lo aconsejaron. Además, algunos amigos de Pablo, autoridades del lugar, le mandaron a decir que no debían entrar. Mientras tanto, en el teatro todo era confusión.
La gente se puso a gritar, algunos ni siquiera sabían que para qué estaban allí. Varios de los líderes judíos empujaron a un hombre llamado Alejandro para que se pusiera al frente y viera lo que pasaba. Alejandro levantó la mano, pidió para defender a los judíos, pero cuando se dieron cuenta de que Alejandro también era judío, todos se pusieron a gritar durante casi 2 horas: viva Artemisa, la diosa de los efesios. Finalmente, el secretario de la ciudad los hizo callar, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a hablar, y quiero hablarle porque esto, y le voy a explicar por qué. Porque no es una cuestión religiosa, es una cuestión que atañe nuestra propia vida, y que es muy importante. Quiero hablarle descubriendo a Diana y a Jezabel. Descubriendo a Diana y a Jezabel. Escuchen. La cuestión es que estas fuerzas espirituales de maldad que tienen su nombre, y ahora se los voy a nombrar, se los voy a explicar, son los que estaban operando en aquel entonces contra el Evangelio. Diosa, como le llamaban acá, Artemisa. En romano era Diana la misma, nada más que con distintos nombres según era Grecia o Roma. En Egipto era Isis, la diosa de la fertilidad también, la reina madre. Quiero que usted preste atención. Y estos se llaman bíblicamente, tienen nombres estos poderes espirituales, y estos son principados que estaban operando en aquel entonces donde Pablo fue, Atenas y los lugares donde Pablo estaba, en Éfeso, predicando. Estaban resistiendo la palabra de Dios. Estaban tratando de limitar la palabra de Dios y el evangelio que Pablo estaba llevando con autoridad. Hermanos queridos, ese principado sigue operando hoy para que se detenga el evangelio, para que no se predique la palabra, para que usted no reciba el buen mensaje de salvación, porque el evangelio no es una religión, es un mensaje de vida, es una palabra que da vida, y esta palabra, hermanos queridos, es la buena noticia, dice la Biblia. Por lo tanto, cuando usted tiene una buena noticia que está en la Biblia, una buena noticia, pero la tiene oculta, no la conoce, ¿por qué? Porque un principado, porque una autoridad espiritual de maldad llamada Diana, Artemisa o Isis está operando contra nosotros. Usted no puede ser libre, usted no puede recibir esta buena noticia, no puede su vida no puede ejercer la palabra de Dios un efecto. El tema dice, va a avanzar este mensaje de Pablo y se va a detener la idolatría. Aquí se quiso y se quiere detener permanentemente el evangelio. Se hizo desde una religión oficial. En la década de los 80, analizando esto, en la década de los 80 el evangelio creció mucho. Grandes siervos de Dios predicaron. Anacondio comenzó una guerra espiritual tremenda. Hombres de Dios poderosos. En aquel entonces se levantó un hombre de Dios que lamentablemente el enemigo lo llevó por mal camino. El pastor famoso conocido en aquel entonces, hoy ya no lo conoce mucho, pero el pastor Jiménez predicaba la palabra de Dios, entre otros, y llegaba a todos los lugares, llegaba a la televisión, llegaba a todos lados. Entonces había que detenerlo. Hicieron todo lo posible para detenerlo y comenzaron a buscar algunas de sus situaciones, cuales se equivocó y falló, pero lo escandalizaron 100 veces más de lo que realmente era. Y jamás ninguno de los medios habló de todos los hogares de restauración que había para madres solteras, para drogadictos, para marginados. Aquí venía una chica cuyo padre estaba vivía en la calle como un vagabundo, realmente con sarna, tirado en la calle con una enfermedad virósica, no sé qué, ya mortal, que no tenía y nadie lo podía, no había organización, no había institución en el país que lo recibieran, pero el único que lo recibió fue un lugar de marginados de Jiménez. Aquí nos contó la hija, y luego después murió, recibió la palabra y murió. Pero ¿cuál era el tema? Destruir el evangelio. No importaba si realmente este hombre hizo cosas importantes para edificar y para levantar el evangelio, lo que importaba era destruirlo.
Y esto quiero marcarle hoy porque esto sucede. Escuche, Diana en romano, Artemisa en griego, es un principado. Usted sabe que un principado está dentro de otro. El Vaticano es un principado, país, no sé cómo le dicen, pero es un principado dentro de otro, de Italia, de Roma. Y así es como estos principados espirituales se meten dentro de otro. Nosotros consagramos y creemos, escúcheme por favor, que el dueño de este país es Dios y le entregamos a Argentina a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero se levanta un principado dentro de otro, que es el principado de idolatría llamado María. Escuche esto porque es importante. Hoy el enemigo que nos quiere detener, Diana, la diosa madre o la reina madre, hoy más tarde, esto viene también, como le dije, del culto a Isis, la misma principado. Y los teólogos católicos de Alejandría, Egipto, dieron el título de Madre de Dios o Reina Madre a la Virgen María. ¿Por qué? Porque el catolicismo desarrolló lo que es el animismo. El animismo es darle valor de santo o de valor espiritual, por llamarlo de alguna forma, a todos los dioses o ídolos que tenían los demás. Usted ve, por ejemplo, en el umbandismo que hay distintos ídolos o distintos, son demonios en realidad, y tienen su correlativo, y esto lo explican todos, su relativo con santos. ¿Por qué? Porque en lugar de batallar contra la idolatría, a través de estos concilios, a través de estas reuniones, ¿qué hacían? Tomaban los dioses y los ídolos de los distintos, en este caso de los que vienen de Egipto, de los que vienen de Atenas, de los que vienen hoy de los umbandas, de todo, y le dan su correlativo como santo. Eso se llama animismo. Total, un santo más que le hace. Pero esto es idolatría. Esto es idolatría, escuche, y esto es lo que sucede. Este es un principado que ataca a nuestra realidad espiritual hoy en día. Y aquí es donde nosotros tenemos que hablar y ver cuál es el espíritu o ese principado que está operando. Engañosamente, vuelvo a repetirle, Diana, María, Artemisa y Isis. Yo estaba pensando, qué casualidad que el movimiento contra Israel, ¿cómo se llama? Isis. Oh, casualidad. Oh, no tiene nada que ver porque Isis significa Islam, Estado Islámico, iraquí y al-Shem. Shem, por eso la S final, y en inglés State, Estado. Isis. Pero no es casualidad. No crea que no es casualidad, porque es un movimiento contra el pueblo de Dios. Es un movimiento para destruir el pueblo de Dios, para imponer otra fuerza. Y es lo mismo que pasa, es el mismo espíritu. Ahora lo que pasa con este Isis es que aparece armado, aparece realmente en forma ya explícita, tomando cuestiones políticas y militares. Porque así será, hermanos queridos, en la venida del Hijo del Hombre, una cuestión política mundial. El anticristo, ¿sí?, que es espiritual, contra Cristo o en contra de Cristo, imitando a Cristo, en realidad va a ser un líder político mundial. Ya se está mezclando, ya están los indicios. Yo quiero que usted me siga porque le estoy explicando algo muy importante que no lo va a ver en otro momento. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es que nos afecta. Porque el Evangelio no puede penetrar en nuestra vida. Aquí no penetraba el Evangelio y se lo voy a mostrar por qué. No se entendía, no se recibía el Evangelio, no se podía asimilar la verdad y el poder del Evangelio de Jesucristo. Por eso Pablo tiene que luchar fuertemente, a tal punto que directamente expone su cuerpo y lo golpean fuertemente y tiene que salir escapando una vez y otra, y a veces salió malherido, y todas estas situaciones por una lucha espiritual. ¿Para qué? Para que el Evangelio nos llegue a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora,
quien lleva adelante este principado es un gobernador llamado, algunos ya lo saben, ¿quién está por debajo de todo este principado? Jezabel. Y Jezabel es quien opera trayendo todo este tipo de cosas que engañan a nuestras vidas. Y esto que es importante que usted lo vea, porque esta es Jezabel. Usted sabe que según la mitología, que no es otra cosa que la interpretación diabólica de esta situación, dice que Jezabel caza los corazones, los seduce y los captura, y su preocupación es la juventud. Jezabel, que está nombrado en el Antiguo Testamento, esposa de Acab, era lo que quería hacer: cazar el corazón de hecho lo hizo, de Acab, rey de Israel. Es decir, cazarlo con Z, dominarlo, es atraparlo. Y hermanos queridos, esto es lo que hace Jezabel. Y Jezabel opera dentro de la iglesia como un espíritu, tomando a las personas que viven en la carne, que no se sujetan al espíritu y que viven bajo esta situación que ahora le voy a indicar. Mire, perdone que me vaya con esta introducción, pero es importante, porque si no, no podemos entender. Pero voy rapidito para explicarle qué es lo que hace el espíritu de Jezabel, que, como ya le dije, está bajo la autoridad del principado espiritual llamado Artemisa, Diana, Isis, María. Y es, o reina madre, es lo mismo. Cada país tiene su representante. María, Guadalupe, creo que en México, Santa Rosa Lima, en Perú, etcétera. Cada uno tiene su representante, pero es un principado que opera. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo opera? Número uno, falsificación. Falsificación. Cuestiones que parecen estar dentro del Evangelio de Jesucristo, pero no son del Evangelio de Jesucristo. Es decir, aquí recién leímos acerca de un sacerdote judío, aparentemente perteneciente al pueblo de Dios, aparentemente con el poder y la autoridad que tenían los demás. Se llamaba Esceva, cuya familia estaba dedicada supuestamente, estos hijos, a hacer la liberación que hacía Pablo, es decir, con la autoridad del evangelio que tenía, pero eran falsos. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día está llena de estas situaciones de falsificación, y nosotros tenemos que abrir los ojos, porque es circunstancia que sucede, la falsificación. No eran verdaderos. Usaban el nombre de Jesucristo, porque el nombre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Tiene poder, el nombre de Cristo tiene poder, pero los demonios que operaban se dieron cuenta que ellos no tenían el respaldo. Los demonios tenían que sujetarse a la palabra y al nombre de Cristo, porque es la obligación, porque Cristo tiene poder. Pero cuando vieron, para que no usen el nombre de Cristo, fueron a apelar contra su vida, contra su engaño. Y dice, ¿ustedes quiénes son? ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tenían la unción del Espíritu Santo, no estaban bajo el fuego del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Al no tener el fuego del Espíritu Santo, entonces no tenían protección, y dice aquí que salieron destruidos, golpeados, desnudos, y tuvieron que huir, porque no eran verdaderos, eran falsos. Y hermanos queridos, a veces pasan en iglesia que van ministrando mucho tiempo, y van usando el nombre de Cristo, y de pronto dicen, pero ¿qué pasó con este hombre, con esta mujer? Muchos falsos, falsificadores del Evangelio, donde tienen solamente el espíritu de Jezabel, es decir, cazar los corazones de la gente. A veces cazan el corazón de la gente por un problema de autoestima, entonces creen que manejando multitud, o creen que están manejando, porque nadie manejamos nada, o venimos aquí a honrar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay personas que dicen, no, tengo gente que me responde, y por su ego, por su egoísmo y por su falta de autoestima, entonces necesita eso para sentirse. Otros para robar el dinero, para sacarle la plata a la gente. Entonces, ¿qué hace? Cazan el corazón. Estamos hablando ayer de uno
de estos famosos que están en la televisión que juntan muchísimo dinero y dicen, no, es que no rinden cuenta. No, eso no tiene que ver, porque no rendir cuenta no te hace tener más dinero. Que no rindan las cuentas no suma más dinero. No sé si me estoy explicando, pero ¿por qué suman cantidades y juntan dinero? Porque capturan el corazón de la gente con engaño. ¿Cuántos dicen amén? Bajo el espíritu de Jezabel, bajo la seducción. Pero escuche bien, porque este espíritu no solamente es religioso, sino es no religioso. Muchos tienen capturado el corazón por una fascinación de cuestiones sociales, de cuestiones científicas, de cuestiones cosméticas, lo que sea. Fascinados por cierta música que no tiene que ver con lo religioso, fascinados por personas, por motivadores, etcétera, por profesionales, por lo que sea, que no tienen que ver con el Evangelio. Entonces, aquí cuidado con la falsificación. Aquí estos espíritus de Jezabel, estos espíritus quieren manipular, tener en control, ejercer protagonismo como Diana. Dice que Demetrio dijo, Diana va a perder la fama, la idolatría, y la fama de eso no le importaba a la gente. Le importaba la venta de sus cositas de plata, negocios, porque en definitiva era por el dinero, y el dios del dinero es Mamón. Es decir, que a su vez estaban manejados por Mamón. Por eso quiero que usted sepa, tenga cuidado, porque hay cuestiones que están ahí, no, que fulanito, que la radio, que tal lugar, hay cuestiones que son falsas. Hay que tener mucho cuidado de pedirle a Dios sabiduría. Muchos pueden usar el nombre de Cristo, infiltrarse, meterse, hacerse pasar por cristianos, miembros o avivadores, pero no perdurarán. Algunos salen mezclados, lastimados. Cuidado, se mezclan con el lenguaje, con las mismas palabras, con las mismas formas, con las mismas costumbres, pero que no nos vendan pescado podrido. Cuidado, hermanos, porque hay muchos, dice la palabra en 1 Juan 4:1, hay muchos que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esto es para que se manifieste el hombre de maldad. Entonces, la falsificación es una iglesia falsa. El Evangelio es poder de Dios, locura para los que se pierden, más para nosotros el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio consiste en predicar la salvación de Jesucristo, sanar a los enfermos y libertar a los endemoniados. Las cosas de relleno terminan a veces falsificando, sin que no es que se levantan y decimos ahora voy a falsificar, no. Automáticamente son guiados a costumbres que estaban aquí metidas. Ya era una costumbre comprar las medallitas de Artemisa, era una costumbre, pero ya se metieron en un Dios falso, porque Dios no es una estampita, Dios no es una medallita. Dios no quiso saber nunca nada con eso. No te harás imagen ni ninguna semejanza, nada que tenga que ver con esas cuestiones. El Señor no quiere. Dios es espíritu y es verdad. Cristo es la realidad de nosotros, de Dios, perdón, en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la falsificación hay que tener muchísimo cuidado. Segundo, la venganza. Había un espíritu de venganza. ¿Saben? Muchos toman la iglesia para vengarse de lo que les ha pasado. Es decir, personas que fueron manipuladas, que fueron maltratadas, toman bajo el espíritu de Jezabel la iglesia para maltratar, para gobernar, para manipular a otros. Entonces, hermanos queridos, aquí aparece el espíritu de venganza. ¿Por qué? Porque es lo que sucedió en este momento. Escuchen bien, 25 al 27, se lo leo. Dice: amigos, ustedes saben cuánto necesitamos de este trabajo,
Pero hemos visto y oído, este hombre llamado Pablo ha estado alborotando Efeso y toda la provincia, según él los dioses que nosotros hacemos no es verdad. Entonces, ¿qué hizo? Para vengarse de lo que estaba haciendo contra su negocio. Su negocio es el egoísmo personal, el dinero, lo que sea. Hay quienes manejan el egoísmo o manejan lo que quieren para sí mismo. Motivaciones falsas, dinero o lo que sea. Entonces, por venganza, aquí empezó a levantar a la gente en contra de Pablo. Para vengarse de Pablo, que le estaba arruinando el negocio. En realidad le estaba arruinando el negocio al diablo y a todos sus seguidores, sacándole el falso evangelio y poniéndole el verdadero evangelio. Entonces dice, no va a ser respetada en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo la reina madre, la Madonna, desde Roma hasta aquí, con todas las versiones que usted conoce. Es el principado que mantiene el falso evangelio, que nos mantiene oculto, que nos mantiene oprimidos, que nos mantiene en la mentira, y opera grandemente a través de Jezabel. Y se quiere vengar ¿de qué? Del evangelio. Esto hay que tener mucho cuidado. No le voy a dar muchos detalles, pero dice que, escuche, ¿por qué Diana establece la venganza? Hay una leyenda que dice que un oso había adoptado la costumbre de ir a una ciudad griega, cuyas gentes le alimentaban, y con todo el tiempo, a pasar el tiempo, el oso fue domado. Pero una niña fue arañada por un oso mientras jugaba con él, y por ello un hermano de la niña mató al oso. Artemisa se enfureció y por venganza exigió que las niñas actuaran como osas en el templo, como expiación a la muerte del oso. Es decir, una leyenda de venganza. Ese es el espíritu que opera. Vengarse de experiencias malas. Hay personas que han vivido experiencias muy malas y después usan o quieren meterse, infiltrarse para traer la venganza. Tercero, escuche, el enojo. Dice 28 y 29 que comenzaron una locura. Dice, cuando esos hombres oyeron eso, se enojaron mucho y comenzaron a gritar, Artemisa, Artemisa. Hermanos queridos, esto es importante. Se enojaron y comenzaron a levantarse en contra. ¿Qué hizo Jezabel con Eliseo? La gente, mire, la gente estaba bajo el gobierno de Acab. Présteme atención, rey de Israel, esposo de Jezabel, y el guía espiritual, el profeta asociado, era Eliseo. Y la gente que era gobernada bajo Acab, y que si pasaba algo bueno era porque Eliseo traía la presencia de Dios, porque Eliseo era guiado por Dios. Escuche, en lugar de enojarse con Acab y con Jezabel, se enojaban con Eliseo. Y el mismo Acab, en lugar de enojarse con Jezabel, se enojaba con Eliseo y lo mandó a matar varias veces, y le echaba la culpa de lo que estaba pasando. Yo no sé si usted me está siguiendo, pero Satanás se enoja con la gente equivocada. Satanás se enoja, y cuando un espíritu de Jezabel toma a alguien, acá nos ha pasado, hermano, muchos de ustedes han sido testigos de personas que cuando comenzamos la liberación no quisieron entregar el espíritu de Jezabel por egoísmo, por venganza, por un montón de cosas, y terminaron enojándose con el pastor o con las personas espirituales. Porque este es el espíritu que opera. ¿Contra quién se enojaron? Contra Pablo. Mire lo que pasó. Había un tal Alejandro, le dijeron, este va a hablar con nosotros, porque aparentemente era carismático. Así, póngase a hablar. ¿Para qué? Para que siga reprimiendo a Pablo, para que siga destruyendo a los evangelistas de ese momento. Pero se dieron cuenta que Alejandro era uno de ellos. Entonces ni sabían lo que estaban haciendo. Yo quiero que usted entienda, porque hay muchos que están bajo el espíritu de Jezabel y no lo saben. Así que lo bajaron a Alejandro de donde estaba ahí hablando, porque se dieron cuenta y se enojaron. Cuando usted ve que alguien se enoja,
Contra usted puede ser que haya un espíritu de Jezabel que está atacando, porque usted está trayendo la verdad y la luz, porque usted está trayendo la verdad a su casa, a su alrededor. Entonces comienzan a enojarse y comienzan a criticarte y te dicen religioso, y te dicen manejado, y te dicen te lavaron la cabeza, y te dicen bla bla bla, porque usted está trayendo al espíritu de victoria, al Espíritu Santo, a la verdad de Cristo. Alguien diga amén. Pero se levantan contra usted. Cuando usted entiende esto, usted abre los ojos a esto y se da cuenta que lo que pasa es espiritual. Entonces comienzan a enojarse con usted con cualquier cosa que no tiene nada que ver. Es el diablo furioso. Alguien diga amén. Entonces usted no pelee contra las personas, porque las personas están bajo el espíritu de Jezabel. Están bajo este espíritu que les trae enojo. Dice que enojados, se enfurecían, se reunieron en el teatro donde se encontraban los filósofos y los disertadores griegos de aquel entonces para levantarse en contra de Pablo y del Evangelio. El enojo es cuando usted empieza a ver en la iglesia la gente enojada y no sabe bien por qué, pero por la duda ya le apunta al pastor, ya le apunta al líder. ¿Con quién se agarraron? Pablo. ¿Con quién se agarraron? Con Eliseo. ¿Con quién creen que se va a agarrar? ¿Con quién creen que se va a agarrar? Y con los siervos, con los pastores, con los ministros que tratan de traer la luz del Evangelio de Jesucristo. Alguien diga amén. ¿Me está siguiendo? Entonces cuidado con este espíritu, porque comienzan a traer malestar. ¿Qué hacen? Alborotan a los demás, incentivan negativamente a los demás. Entonces usted ya no va a tener uno que le ataque, sino que va a comenzar a hablarle mal a otro para que dos le ataquen, y así 3, 4, y de pronto se asocian, y de pronto todo tiene una mente de bronca o de enojo contra usted, contra el Evangelio. Satanás no quiere que sigamos con la liberación acá, ni en el ministerio este. Se levanta, pero ahora Jezabel se mete entre nosotros. Acá cada tanto aparece alguien directamente con Jezabel, directamente con Jezabel, y a veces mentes son tomadas por Jezabel para enojarse. Acá no estamos libres ninguno, hermanos. Yo me doy cuenta cuando quiero operarme un espíritu de Jezabel, y en este momento está operando en todo este ministerio fuertemente. ¿Por qué? Porque el 1 de octubre fue levantada a través de sacrificio humano. ¿Ustedes vieron todos los sacrificios humanos que hubo acá en la avenida Rivadavia el 1 de octubre? ¿Cuántos lo vieron? Sacrificio humano, caminando hasta Luján para levantar a Artemisa, Diana, Isis, María, para establecer el espíritu de Jezabel. ¿Para qué? Para que el Evangelio no corra. Desde ese día, por eso le dije el 29 vamos a cerrar. Estuvimos orando y vamos a cerrar el 21 en oración, porque octubre es un mes difícil. Es un mes muy diabólico, donde empieza la idolatría y se levanta a Jezabel. Entonces hace que la gente se enoje por las dudas. Y siempre diga el que tiene que ir al frente a enfrentar, porque ¿qué hizo Pablo? Enfrentó a los demonios. Enfrentó a Artemisa, le dijo tienen que tirar todas esas cosas, y se armó, se pudrió el rancho. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado, porque el enemigo te maneja y te comienza a hacer que te enojes y empezás a ver todo en negativo. Cuarto, confusión. Dice el versículo 32, todo era confusión, porque la confusión le conviene a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Qué hace? El enemigo revuelve y confunde, dice una cosa, dice otra, dice que todos gritaban, empezaban a decir, y nadie sabía ni por qué estaba. De pronto estaban todos en el anfiteatro, estaban ahí, dice, ¿por qué estamos acá? No sé, vine a parar acá, no sé cómo. Entonces usted de pronto se da cuenta que va a estar discutiendo por algo que no tiene ni sentido, y que es una trampa, y que es al revés de lo que en realidad sucede. Y cuando cae de esto, decir, ¿pero qué pasó? Te casó Jezabel, porque lo que dice, usted léalo, Jezabel caza, es excelente cazadora. Por eso tiene que ver mucho con la cuestión de la seducción. Seduce, caza, con Z, toma, captura la mente y la vida de las personas. Por eso, hermanos queridos, esto es muy importante. Cuidado con la confusión, cristianos confusos. El otro día alguien me manda un video y me dice,
tiempo difícil estamos viviendo. Amén, estamos viviendo tiempo difícil. Entonces me manda un video de un hombre que da una profecía. Entonces yo sentí un malestar. Le pido al Señor que me guíe para no ver cualquier cosa. Y empecé a verlo, pero ya estaba en malestar. Y cuando comencé a verlo, el hombre empezó a hablar una profecía de un desastre de tal fecha, en septiembre creo que fue, que iba a pasar en Puerto Rico tal cosa. Y eso es muy fácil de distinguir. Si pasa algo en Puerto Rico, la fecha que él dice, es un profeta de Dios. Si la fecha que dice no pasa nada en Puerto Rico, es un charlatán, o un endemoniado, o lo que sea. Entonces cuando decía, de pronto le estaba contando lo que Dios le había mostrado, y no se entendía, me perdía. ¿Qué es esto que está hablando? Pero ya sentía el Espíritu Santo que eso no era de Dios. Y en el medio el hombre supuestamente tenía lenguas, y Dios me dijo claramente, estos son lenguas satánicas. Y los cristianos estaban pasándose el video no, porque lo vimos en la iglesia. Cuidado, hermano. El final, el 17, no sé qué día era, un sábado de septiembre, no pasó nada en Puerto Rico. Pasó el Matthew nomás, el huracán que pasó por Cuba y Dominicana y Estados Unidos. Pero en Puerto Rico nada, y no pasó nada. Mentira. Esa es la confusión. Es la confusión. La gente confunde Cristo con una religión que adora a Artemisa, a Diana. Cuidado, hermanos, porque la palabra del Señor dice que estos serán tiempos peligrosos. La confusión no distingue lo que es el Espíritu Santo de lo que es el espíritu del anticristo, y comienzan a ser enredados en un montón de cosas. Acá la gente estaba enloquecida, gritando como loca y decía, ¿dónde estamos? Nada que ver. 5, estoy terminando. Uno más. Resistencia. Resistían violentamente, resistían a la palabra de Dios, gritaron 2 horas sin parar, en contra de la voluntad de Dios, en contra del evangelio de Pablo, en contra de la palabra que el Señor traía por medio del profeta de Dios, y se fortalecieron para gritar 2 horas gritando. Imagínense, 120 minutos gritando, tratando de traer una locura a ese lugar, resistiendo lo que estaban haciendo. Estaban resistiendo al apóstol Pablo, y eso se ve cuando, por ejemplo, los que estaban con Esteban, ¿se acuerda? También resistían al Espíritu Santo, y cuando Esteban les hablaba del Espíritu Santo, se tapaban los oídos y gritaban también enloquecidos, porque había una furia, una resistencia a la palabra de Dios. Hoy en día, hermano querido, cuidado, porque hay iglesias cristianas, no importa si evangélica, católica, la que sea, no me interesa, porque Dios no va a venir a buscar una institución, va a venir a buscar las vidas que recibieron a Jesucristo. Amén. Así que no importa la religión que usted tenga, no sirve para mucho, para nada. Quiero decirle, para la salvación no sirve. Sirve Jesucristo nada más, nuestro Salvador. Amén. Pero lo que hacen, hermano querido, resisten a la palabra de Dios, y resisten a la palabra de Dios. Entonces cuando están bajo ese espíritu de resistencia, no pueden recibir el evangelio. Resisten al Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, la palabra dice, no resistan al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo les trae la luz, la verdad, la claridad. El Espíritu Santo nos muestra todo esto que estamos hablando, es una revelación del Espíritu Santo. Yo no tenía idea de esto, a mí no me lo enseñaron en un seminario, en ningún lado, pero cuando vino el Espíritu Santo en 2010, comenzó a mostrarnos cuáles eran las potestades, los gobiernos, lo que estaba operando, y aquí el Señor nos reveló, está en la Biblia. Si ustedes se acuerdan, en el 2010, 11, no me acuerdo cuándo fue, trajimos la música de esa novela Mal Criada, Mal Parida. ¿Se acuerdan de la música, no? Que canta, tú eres Diana, la diosa de los Efesios. Eres muy mala, dice la canción. Eres mala, muy mala. La escuchamos acá. Que solo le interesaba, tenía el interés, la venganza. Esa canción es esto. Vaya y escúchela, póngala en internet. Diana, no sé cómo buscarla, la malparida, la música. Y ahí va a encontrar que es un relato de Diana de los Efesios. Y hermano, y así es que estaba hace 4 o 5 años todo el mundo cantándola.
Porque Jezabel cambia los roles. Porque Jezabel se levanta contra la autoridad de Dios. Jezabel mandaba a Acab, que era el rey. En realidad el rey Acab de Israel estaba bajo el gobierno de su esposa Jezabel. Y Jezabel traía a los dioses, hacía lo que quería y mandaba él. Por eso en este momento hay una resistencia espiritual a la cuestión política. Yo quiero que usted entienda que lo que está pasando políticamente hoy es espiritual. Porque había un desorden. Antes el desorden era simbólico pero importante. Porque la autoridad, lo vimos el viernes, la autoridad de la casa es el sacerdote, el varón. Y la mujer debe estar sujeta al varón, así como el varón a Cristo. Lo dice la Biblia. Pero fíjese que el presidente era una presidenta mujer y el vicepresidente un presidente. Simbólicamente, no estoy diciendo ni que sean cristianos ni nada, simbólicamente tiene que haber un cambio espiritual. Entonces el cambio es, ahora hay un presidente varón y una vicepresidenta mujer. Eso no estoy diciendo que sean cristianos, nada, no me confundan, terreno confundan. Lo que estoy diciendo es que simbólicamente hubo algo que le pegó al diablo. Porque se va a restablecer un orden de autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay resistencia a eso. La resistencia no es política, económica, mentira. Es una resistencia espiritual, acuérdense. El anticristo es un espíritu religioso que va a gobernar mundialmente, lo dice la Biblia. Todos están hablando hoy del orden mundial. Y la reina madre es la que quiere establecerse en el mundo entero. Pero termino con esto. Resistencia. Por eso dice la Biblia al contrario. Resistan ustedes al diablo y huirá de ustedes. Amén. Y lo último es nulidad en los hijos de Dios. Este espíritu que opera anula, bloquea a los hijos de Dios. Fíjese, termino. Abra ahí la Biblia, por favor, si la tiene a mano. Por favor. Capítulo 19:1. ¿Recibieron el Espíritu Santo? ¿Cómo? Dice. ¿De qué? No escuchamos hablar. Mire, el Espíritu Santo no es un discurso. Es una persona. Y realmente cuando uno abre su corazón, el Espíritu Santo viene sobre uno. Pero había nulidad en los cristianos. No, nosotros no conocíamos el Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser un cristiano sin conocer el Espíritu Santo? Pasa hoy. No conocen, no saben del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Amén. Él demostrará la verdad, dice Juan, y les enseñará lo que es la verdad. Entonces el Espíritu Santo es fundamental, pero estaban nulos. No sabíamos nada del Espíritu Santo. Un cristianismo apagado, opaco, frío, indiferente. Entonces cuando viene el Espíritu Santo dice, vamos a imponer las manos, y reciben y ponen las manos, y dice, Juan bautizaba para perdón de pecados, pero el Espíritu Santo fue prometido, y cuando oyeron fueron bautizados, y Pablo puso las manos sobre la cabeza de esos 12 hombres, y en ese momento el Espíritu Santo vino sobre ellos. Entonces comenzaron a hablar en idiomas extraños y dieron mensaje de parte de Dios, comenzaron a hablar en lenguas del Espíritu y comenzaron a profetizar de parte del Señor. Había cristianos nulos y hoy en día hay cristianos nulos, cristianos que no conocen, no revén y piensan que todo es natural y la obra de Dios es sobrenatural. Póngase de pie, por favor, porque vamos a orar y vamos a reprender ese espíritu, ese principado que opera contra su vida, contra su familia, que opera a través de Jezabel para traer injusticia, para que se levanten con enojo, para que se levanten con confusión, para que se levanten con resistencia, para que se levanten, y muchas veces se levantan para anular nuestra mente, nuestro conocimiento de Dios, que se levantan para vengarse, porque te odia, el diablo nos odia soberanamente. Porque antes éramos hijos de tiniebla y pasamos a ser hijos de luz, y entonces la luz de Cristo vino sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y el diablo se quiere vengar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A Jezabel hay que atarla. Alguien diga amén. Hay que atarla en el nombre de Jesús. Es un demonio, es un espíritu inmundo, y hay que atarlo. Porque si usted ve esto en una dimensión amplia, esto es para hacer un seminario grande, pero es necesario que le hable de esto.
Hablando hoy de la madre, bueno, de la reina madre, es quien opera. Y tienen sus formas. La Pachamama, todo su forma. Por eso dice que va a ser desacreditada en el mundo entero. En el mundo aborigen, en el mundo occidental, cristiano, si quieres llamarlo, en el mundo, lo que sea. Por eso están tan fuertes estas organizaciones como ISI y demás. Vamos a orar, vamos a clamar en el nombre de Jesús, descubriendo el espíritu de Diana y de Jezabel, que se levanta para destruir. Y los cristianos que están nulos son los que no pueden recibir el Espíritu Santo. Nunca han soltado una palabra profética, ni una palabra de lengua, ni nada, porque están atados al espíritu de Jezabel, porque te ha cazado el corazón con Z, te ha capturado el corazón con la influencia del mundo actual. En aquel entonces la influencia era griega, todavía nosotros tenemos influencia griega. Muchas de las palabras que usamos vienen del griego, el griego. Costumbres vienen de Grecia, de la cultura helénica. Por eso tenemos que pedirle al Señor que Él nos libere. Que Él nos libere en esta mañana. En el nombre de Jesús. La iglesia tiene que ser libre de Artemisa, de Diana, de María, de Isis, de la reina del cielo y de Jezabel, que es su ejecutora. Es su mano ejecutora, Jezabel. Hay que atarla en el nombre de Cristo para que usted no sea confundido, confundida. Espíritu Santo de Dios.